Dice así la palabra de Dios. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Presta atención, versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Hoy vamos a hablar acerca de la fe. Y el título de la enseñanza de hoy es Como mirando al invisible. Dígale al que está a su lado, vamos a mirar al invisible. Ahora, para ver a alguien invisible se necesita mucha fe, ¿verdad? ¿Cómo ves algo que no puedes ver? Porque es invisible. En medio de todo esto, nos podemos preguntar, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? En pocas palabras, la fe es la divisa del cielo. La fe es el mecanismo por medio del cual Dios puede obrar en su iglesia. No hay otra forma. La fe es la sustancia, es la herramienta como Dios puede operar sanidades, como Dios puede traer restauraciones, como Dios puede levantar al caído. La fe es nada más y nada menos que la piedra fundamental de la iglesia de Jesucristo. La fe es sobre el cual nosotros nos hemos venido a reunirnos hoy a adorar a Dios. La fe es la razón por la cual estamos hoy acá. Y la fe es tan importante, es tan fundamental, que es la única herramienta, es la sustancia primordial que necesitamos cada día de nuestras vidas. Pero en el principio no fue así. En el principio, en la creación, y hablamos siempre de la creación, cuando Dios creó al hombre, porque ese era el modelo original de Dios para el hombre. Cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, dice la palabra, que tenían una relación con Dios y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y Dios mismo se paseaba en el huerto del Edén. No era necesario la fe. La comunión era algo natural, era algo normal. No necesitaban la fe para comunicarse con Dios. Y ojalá todo hubiese quedado tan bien como estuvo en el principio. Pero inmediatamente el hombre pecó, se dio un totazo bien duro y se afectó todo. La vista espiritual fue una de las primeras en afectarse. Y entonces el hombre caído, expulsado del huerto del Edén, necesitaría entonces ahora una herramienta imprescindible para acercarse otra vez a su Dios. Y es la fe. La fe es tan importante que realmente es lo único que tenemos para acercarnos a Dios. El Espíritu de Dios nos habla, nos toca, pero necesitamos fe para creer en ese toque. Y la fe tan importante que en Hebreos 11:1, allí mismo, vamos a usar mucho Hebreos, dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es certeza? Es estar seguro de algo. Estoy seguro, tengo la completa certidumbre que viene. Estoy totalmente seguro de que mi Dios existe. Estoy totalmente seguro que Dios hace milagros. Estoy totalmente seguro que Dios restaura familias. Estoy totalmente seguro que Dios bendice, prospera. Estoy totalmente seguro que Dios me puede usar. Estoy totalmente seguro de todo lo que Dios ha dicho de mi vida. Es la certeza de lo que yo espero según la palabra de Dios. Es la convicción de lo que aún no puedo ver. ¿Qué es una convicción? Algo que no hace falta que nadie me enseñe o me trate de convencer, porque yo ya estoy convencido. Es algo que no se pone en duda. Lo que ya se verá no ni se discute. Eso es la fe. Para Dios, uno pensará, bueno, obviamente a Dios no le hace falta la fe, como a nosotros no nos hacía la falta la fe. Y aún cuando muramos, no nos hará falta la fe. ¿Hace falta fe en el cielo?
Evidentemente no. Así que vivir sin fe en nuestra naturaleza corrompida es una locura. 1 Corintios 3 enseña, no lo tienen que buscar, al final enseña que el amor prevalece, pero la fe no, la fe es para esta vida. Pero para Dios y para el hombre que no es caído, es restaurado, es decir, el hombre original, no era necesario. Fíjense como dice en Romanos 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y fíjense lo que dice a continuación: y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios está seguro. Cuando va a hacer algo, no necesita que nadie no necesita ver algo para hacerlo. Él simplemente ve algo y sabe qué es eso. Simplemente lo nombra y se crea. Esa es la naturaleza de Dios. Dios simplemente crea al hablar. Y esa naturaleza de creer al hablar es la que nosotros hemos perdido. Por eso muchas veces cuando oramos no creemos que Dios nos está escuchando. Cuando adoramos creemos que Dios no está recibiendo nuestra adoración. Cuando oramos por nuestros familiares creemos que no va a haber sanidades. Por eso cuando oramos no vemos. Porque la fe es simplemente, como dijo Jesucristo, es la que mueve montañas. No como un hermano que un día estaba con la Biblia abierta y estaba leyendo: de cierto os digo que si crees, tuvieras fe con un grano de mostaza, y dijeras este monte, el desarraigue y échate en el mar, será hecho. Lo leyó y dijo: qué bien, un monte allá de tierra, como medio metro. Y dijo: oye, Señor, que se mueva. Ahora, abrió los ojos. No sabía que no se iba a mover. Fe no es fe. Dios quiere y es y debe ser la forma de vivir según la fe. Continúa el apóstol: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es lo natural de Dios, que para nosotros es locura. Para nosotros es locura, pero para Dios es normal. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo, lo que es normal para Dios, es locura para su pueblo? Porque no tenemos fe. Dios desea en todo sentido bendecirnos. Dice Efesios, me puede acompañar, Efesios 1, versículo 18, vamos a leerlo hasta el 23. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en sus santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjese, 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Esta es la parte que nos corresponde. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estamos faltos. Dios dice, la plenitud de Dios. Yo soy todo, yo soy el que soy y el que soy. Y ese poder que operó para resucitar a Jesucristo entre los muertos es dado a su iglesia. Amén. ¿Dónde está ese poder? El Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros para hacer manifiestas las obras del Señor Jesucristo. Por eso es que dice la palabra de Dios, y aún aclama la creación de Dios por ver la manifestación de los hijos de Dios. Clama sin saberlo nuestros familiares, claman sin saberlo nuestros amigos, claman sin saberlo nuestras ciudades, claman sin saberlo aún nuestras vidas. Estamos gimiendo. Esa es la palabra que dice, estamos gimiendo, pidiendo. ¿Hasta cuándo con la satisfacción? Se preguntará alguno. Dice Hebreos 10:38, allí mismo.
Ahora fíjese lo que enseña acerca de la fe Pablo, ¿no? El capítulo anterior. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Mas el justo. ¿Cuántos justos hay acá? Amén. ¿Sabe lo que significa la palabra vivirá? No se refiere a la vida eterna, a pesar de que por la fe tenemos vida eterna. La palabra vivirá allí significa el tiempo de vida. Es decir, el justo, el pueblo de Dios, vivirá este tiempo de vida, esta vida que tenemos hoy, no es la de mañana, la de hoy, por la fe. Por la fe vivirá. Por la fe mostraremos las obras de Dios. No solamente eso, sino que es un imperativo, es decir, lo hará. No hay otra forma. Y ahora su vecino, no hay otra forma. Y esta palabra vino a Habacuc en tiempos de crisis. Él está citando al profeta Habacuc. Y es que el libro de los Hebreos está escrito a los hebreos. Se dice que a la iglesia que estaban dispersas. Judíos que estaban sufriendo persecución. Algunos estaban tratando de judaizarlos. Es otra historia que hoy no da tiempo para explicarla. Pero estaban viviendo tiempos de crisis. Y Pablo empieza a enseñarle distintos asuntos. Pero él hablar este capítulo está hablando acerca de tener fe en tiempos de crisis. Estar firmes en medio de tribulaciones. Creer y continuar creyendo. Tener la plena certidumbre. Nombrar lo que no es como si fuese. Estar sujeto a pesar de las situaciones. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Estaba hablándole no a alguien que estaba cómodo en la iglesia. Estaba hablándole a alguien que estaba pasando tiempos difíciles. Estaba hablándole una palabra que era necesaria para un pueblo que tenía una gran necesidad. Alguien dijo, grande es mi necesidad, pero más grande es el Dios que tengo para ellos. Nuestro Dios es más grande que nuestras necesidades. Dios quiera que no nos pase como a Pedro cuando estaban con los discípulos en la barca. Dice la palabra de Dios que Jesús los mandó a pasar al otro lado. Tenía una palabra de parte de Dios para ir a un lugar. Tenían la palabra, tenían una promesa, por así decirlo, de parte de Dios. Pasen al otro lado. Es decir, iban a poder pasar. Y ellos estaban en medio del mar y de repente se desata una tormenta. Y ellos empezaron a rogar y pensaban que iban a morir. Y Jesús de repente en medio de la tormenta se aparece caminando. Y ellos estaban tan conmocionados por la crisis, por la situación, que no se dieron cuenta que el que se estaba acercando era Dios mismo. Y creyeron que era un fantasma. No solamente eso, sino que en el Evangelio sinóptico, en otra parte dice que Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que baje de la barca y vaya hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Pedro se bajó y empezó a caminar sobre la tormenta que estaba viviendo en ese momento. Pero de repente desvió la mirada y vio la crisis y se empezó a hundir. Dios quiere que no nos pase como a Pedro. Que por la crisis quitemos la mirada de aquel que nos llamó y nos dijo, ven. Porque si yo puedo caminar en medio de la crisis, tú puedes hacerlo. Porque yo te mandé a pasar al otro lado. El problema es que muchas veces, por las situaciones, por nuestros sentimientos además. Porque déjeme decirle que lamentándolo mucho, nos hemos convertido en una iglesia sensorial. Una palabra más fuerte de repente alguien podrá decir sensual. No, si siento hoy la presencia, bueno, hoy Dios está conmigo. Si no la siento, de repente hoy como que Dios no está conmigo. No, Dios está. Dice la palabra, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No importa si lo sientes o no lo sientes, Él está allí. Su mano te está sosteniendo. ¿O acaso tu percepción humana condiciona su palabra que Él es Dios? Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Dios, ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero perdemos poco a poco la visión al empezar a ver y perder la visión de quién es nuestro Dios. Moisés, desde que nació, empezó a vivir tiempos de crisis.
Si tenemos que pensar en alguien que las vivió duras, fue Moisés. Moisés nació en medio de un pueblo, en medio de Egipto, que estaba viviendo circunstancias muy difíciles. Querían destruir al pueblo de Israel, oprimirlos, tenerlos allí como servidumbre. Y mandaron a matar a todos los niños. Y entre esos estaba Moisés. Moisés, antes de nacer, y naciendo, ya estaba viviendo tiempos de crisis. Por providencia divina, Moisés fue adoptado por la hija del faraón. Y fue criado como del palacio, porque era el hijo de la hija del faraón. Creció en la corte, en toda sabiduría, como dice Pablo, como dice en Hechos, en toda sabiduría y en todo conocimiento, en toda ciencia. Moisés era instruido. Y aquí es donde, a través de la palabra de Dios, empezamos a ver los principios de fe. Versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Primer principio. Diga conmigo, me rehúso. Cuando Moisés se rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, estaba diciendo, yo no quiero esto, yo no me conformo. Había una insatisfacción santa en su corazón, una fe, porque había una fe. Jocabed, que fue su madre que realmente lo crió de pequeño, por cosas de Dios, era el hijo de la hija del faraón, pero Jocabed, que era su madre de sangre, fue el que lo crió y seguramente escuchó todas las cosas que Dios había hecho con el pueblo de Dios. Cómo Dios había prometido una tierra, una heredad especial para el pueblo de Israel. Cómo Abraham había recibido una promesa que iba a ser multiplicado en las naciones. Él había escuchado cosas de fe. Y esa fe en su corazón como que había empezado a crecer. Pero él no se quedó allí. Él se rehusó. Él estuvo dispuesto a perder su posición de privilegio frente al mundo, frente a sus amigotes, frente al trabajo, a causa de su fe. La insatisfacción es el primer paso para empezar a ver las cosas de Dios. Querer salir del lugar de comodidad es el primer paso para empezar a tomar las bendiciones de Dios. No hay otra forma. Si nos conformamos al lugar donde estamos, si no creemos a las palabras de Dios, no, dice la Biblia que Dios hace milagros. Pero ¿por qué no los veo en mi vida? ¿Por qué si la palabra de Dios dice que de tu boca no faltará mi palabra en tu boca y en las generaciones que vienen después de ti? ¿Por qué a mí me cuesta predicar? ¿Por qué? Y empieza esa insatisfacción en su corazón y dice, me rehúso a llamarme el hijo de la hija del faraón. Además de ello, seguramente se rehusó su corazón a llamarse como lo llamaba el mundo, pecador, inservible de repente. Yo no sé cómo el enemigo, cómo el mundo, cómo el diablo te nombra a ti. Yo no sé qué mentira está metido en tu mente. Porque eso es, mire, la palabra Satanás significa el acusador. Es una de las principales cosas que va a hacer. Si él va a querer destruir tu fe, va a ser a través de acusarte. Ya Jesucristo hizo todo en la cruz del Calvario. Tú no hace falta más nada. Está completo todo cuando Él dijo, consumado es. Ya estás completo. Ya tienes la presencia de Dios. Ya el Espíritu Santo está morando en tu vida. El primer paso para empezar a ver a Dios visible, poco a poco en nuestras vidas, es empezar a creer que Él está aquí, a tu mano derecha. Ese es el primer paso. Eso es un paso de fe. Así que Él tuvo que rehusarse a muchas cosas, a llamarse como lo llamaban en el mundo, a rehusarse a las cosas del pecado. Y continúa el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Los versículos antes del galardón
dice que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Esto lo hemos disertado, lo hemos hablado en muchas ocasiones en los servicios, acerca de la doctrina del sufrimiento, yo le llamo así. Pero servir a Cristo siempre tiene un precio, siempre tiene un precio, pero el galardón es mayor. Déjeme decirle algo, no encuentro en la Biblia un solo ejemplo de fe, alguien que haya recibido una palabra, una promesa, donde esa fe no haya tenido que ser probada. Si usted recibió una palabra de Dios, aquí en la iglesia, en su casa, en un congreso, si tiene una promesa en su vida, déjeme decirle que tiene que pasar por un periodo de prueba. Esa fe tiene que ser probada, esa fe tiene que ser purificada, para que cuando haya terminado sea hallada más pura que el oro fino. Ese es el plan de Dios, purificar nuestras vidas. La fe es algo tan especial que el oro en la Biblia, cuando hablamos de oro, normalmente se asocia a la gloria de Dios. Cuando nuestra fe es purificada de la gloria de Dios, va en aumento, va creciendo. Ese es el plan de Dios, que la gloria de Dios aumente en nuestras vidas, aumente en cada área, que nuestros ojos sean purificados para ver como Dios quiere que veamos. Ese es el plan de Dios. En el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Segundo principio, hay un premio. Dile al que está a su lado, hay un premio. Dios tiene un premio para nosotros. La palabra galardón originalmente significa salario. Cuando usted está teniendo fe, usted está trabajando en el reino de los cielos. Hay un salario, hay una paga. Y déjeme decirle quién es buena paga, Dios. Dios paga, Dios no es como nosotros. Bueno, como algunos. Eso significa galardón. Cuando nosotros servimos al Señor, cuando tenemos fe, hay un pago de parte de Dios. Hay un galardón, hay un premio. Amén. Tercer principio. Continúa el versículo 27. Por la fe dejó a Egipto. No era suficiente con Moisés simplemente rehusarse, llamarse como el mundo. No era suficientemente estar seguro que su fe tenía que ser probada y que además había un premio, sino que hubo una acción. La fe acciona. La fe sin obras es muerta. Necesita, por ser una convicción, necesita ver algo de nuestra parte que hay que hacer. No hay otra forma, si no, no sería fe. Si creemos por fe que Dios nos recompensa al hacer su obra, vamos a hacerla, indudablemente. Así que dejó a Egipto. Egipto simboliza el mundo, significa el pecado, significa todas aquellas cosas que nos separan de hacer la voluntad de Dios. Hubo una acción. No temiendo la ira del rey. Tuvo temor a lo que le diría el mundo o el diablo. Y aquí es el versículo donde el Señor específicamente me habló para el día de hoy. Dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo le pregunté al Señor, yo le pido, cuando voy a predicar, yo le pido al Señor que me dé una palabra específica. Señor, una frase, si tú quieres decirle algo a la iglesia, ¿qué sería? Una sola. Normalmente me da una frase. El Señor me dijo, hay una promesa de Dios para tu vida. Yo te he dicho que voy a hacer cosas contigo, que vas a llegar a la tierra prometida, que vas a alcanzar la promesa, pero ten fe. Sostente de mí como si me estuvieras viendo. Porque se sostuvo como viendo lo invisible.
Ahora, la pregunta obvia que nos debemos hacer es, ¿por qué uno se sostiene? ¿Cuándo hace falta que una persona se sostenga? Cuando está en cualquier momento se va a caer, correcto. Yo me sostengo solamente cuando siento que mis piernas están débiles. Yo solamente me sostengo cuando siento que necesito ayuda de alguien. Es la única forma que yo me sostenga, porque si no me paro sobre mis propios pies. No hay otra forma. Pero Moisés en medio de la crisis dijo, porque dijo el apóstol Pablo de él, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hay una sola forma de pasar en medio de la crisis, sosteniéndonos como viendo al invisible. Déjeme decirle algo, Abraham no se sostuvo por las promesas que recibió. No, suena extraño eso, mi hermano. ¿Cómo que no? Él no se sostuvo por la palabra, se sostuvo por aquel que le dio la palabra. Es decir, la integridad de aquel que le dijo que le iba a hacer una gran nación, le era suficiente para decir yo creo en lo que tú dijiste. Porque mucha gente te puede decir algo, pero solamente la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Porque su palabra no varía, no cambia. Tu fe, tu confianza debe estar en aquel a quien Él te la ha dado. Quien tú estás viendo, a quien te ha dado la promesa. Continúa más abajo. En Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. El apóstol reafirma lo que acaba de decir. Nuestros ojos deben estar puestos en una sola persona, no en el pastor, a pesar de que debemos imitar su fe. No en los líderes, a pesar de que hemos ver su ejemplo. Sino nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Porque cuando ponemos los ojos en Cristo, no tenemos tiempo para ver las dificultades, no tenemos tiempo para ver la tormenta, no tenemos tiempo para ver los errores de los humanos que nos lideran. El apóstol dice, puesto los ojos en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe, el experimentado en la fe, el que te va a enseñar a qué tener fe, se llama Jesucristo. Porque por el gozo puesto delante de sí, Él estaba viéndonos hoy aquí sentados. Estaba viendo el galardón, estaba viendo el premio, el salario, y era ver nuestras almas salvadas. Nosotros debemos ver las cosas iguales. Hay una promesa, hay un galardón, hay un salario, hay un premio. Pero por ese gozo, por ese galardón, debemos continuar viendo a Jesucristo. Amén. Dice 1 Timoteo 1, 16 al 17. Dice así la palabra de Dios. Esta es la descripción de nuestro Dios. Por tanto, un pedacito de él. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Es Rey, es inmortal, es invisible, único y sabio. Moisés no estaba viendo a cualquiera. Moisés estaba viendo a aquel cuyas faldas llenan el templo. Moisés estaba viendo a aquel cuyo poder no tiene comparación. Aquel que al pisar la tierra los montes se derriten. Moisés estaba viendo a uno que era más grande que él. Moisés estaba viendo a uno que era más poderoso que él. Nuestro Dios es un Dios de peso pesado. Nadie compite con él. Su brazo, ¿quién lo detendrá? ¿Y quién le dará consejo a él? ¿Quién? ¿Quién se podrá enfrentar contra Dios y salga ileso? ¿Quién? Que alguien me diga. En mis pocos años de vida, yo solamente una cosa le puedo decir, que no he visto una sola vez donde el Señor no haya sido fiel conmigo y nuestra familia.
Dios vez tras vez ha metido su mano. Aún en medio de la inseguridad en la que vivimos, Él ha metido su mano así y ha salido el enemigo corriendo. En más de una ocasión, déjeme decirle. Dios ha mostrado su mano vez tras vez. Su poder no tiene igual. Y ese es el Dios que camina con su pueblo. Es peso pesado. Créale, véanlo. Pero la única forma de activar eso es por la fe. Semejante contradicción. Ver a alguien que es invisible. ¿Verdad que es contradictorio, no? El Señor quiere, es su deseo, es su plan, que nuestros ojos espirituales sean abiertos de tal forma que podamos verlo tan palpable, tan real. Que a pesar de que sea invisible para todo el mundo, sea algo tan real para nosotros, que simplemente Él tenga que manifestarse. Hay una anécdota que dice así: había un experto en trapecio que podía balancearse sobre una cuerda extendida, es decir, caminaba sobre la cuerda floja en el aire y hacer otros trucos. Un día intentó un truco maravilloso. Extendió una cuerda de un lado de las cataratas de Niágara al otro lado y se propuso caminar de un lado a otro sobre la cuerda. La multitud de espectadores esperaba ver este prodigio. El experto le preguntó a la multitud: ¿cuántos creen que yo puedo caminar de un lado al otro? Todo el mundo afirmó: sí creemos. Con temor y temblor, el hombre cruzó de un lado a otro. Y la multitud aplaudió fuertemente. Después él les preguntó: ¿cuántos creen que yo puedo cruzar de un lado a otro con una carretilla delante? Todo el mundo se asombró, pero afirmó su credulidad una vez más. El experto no los decepcionó. Cruzó de un lado al otro con la carretilla delante. Otra vez se oían gritos de celebración. El hombre no quedó satisfecho. Le preguntó a la multitud: ¿cuántos creen que yo puedo cruzar con una carretilla llena de ladrillos? Y una vez más gritaban: sí, creemos. El hombre logró hacerlo y la gente se volvía loca de asombro y alegría. Una vez más el experto inventó una nueva maravilla y les dijo: ahora le enseño mis trucos más peligrosos. ¿Cuántos creen que puedo cruzar de un lado a otro con una persona metida en la carretilla? Todo el mundo gritaba con más fervor que antes: sí creemos, sí creemos. Y el trapecista le hizo una pregunta clave: bueno, ¿hay algún voluntario? Nuestro Señor es el trapecista por excelencia. Él puede caminar en medio de la cuerda floja en los tiempos más difíciles. Y no solamente eso, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos? Eso es la fe, a montarnos en esa carretilla y cruzar el Niágara. Fíjese lo que pasó con Moisés después que aplicó estos principios de fe. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase. Hubo protección sobre su pueblo, sobre su familia. Versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como en tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe creyeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ese es el fruto de la fe, ver cosas increíbles. Eso fue lo que ocurrió cuando él aplicó estos principios de fe. Dios quiere un pueblo de fe. Dios quiere que lleguemos, pero solamente podemos hacerlo de una sola forma, viendo la invisible.